Vieja, cuidarás a 20 niños en mi boda, me ordenó mi hija. Pero lo que ella no sabía es que cambié los planes y la boda se quedó sin comida. Lo que te voy a contar nunca pensé que lo contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Hoy, a mis 67 años, con estas manos arrugadas que tiemblan cuando llueve y esta espalda que cruje cada vez que me levanto del sofá de mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, puedo decir que el día que mi hija Amara me lanzó esa orden como si fuera una sirvienta, fue el día que comenzó mi verdadero despertar. Era un martes por la tarde. El olor a carnitas del puesto de don Roberto se colaba por la ventana abierta de la cocina, mezclándose con el aroma del café de olla que había preparado para acompañar las galletas María, que siempre tenía guardadas para cuando llegaran mis nietos. La televisión estaba prendida en el canal de las telenovelas, pero con el volumen bajo, porque desde que vivo sola he aprendido a valorar más el silencio que el ruido. Amara entró sin tocar, como siempre. Sus tacones Louis Vuitton, que yo le había pagado 6 meses atrás con mi pensión, repiquetearon contra las losetas del piso con esa arrogancia que había desarrollado desde que se comprometió con Diego, ese muchacho de familia acomodada del Pedregal que nunca me ha dirigido más de 2 palabras seguidas. Mi hija venía vestida como siempre, blusa de seda color crema, pantalón de vestir negro, el cabello perfectamente alisado, y esa mirada fría que había heredado de su padre, esa misma mirada que me había partido el corazón cuando él me abandonó hace 22 años por una muchacha de 25. Mamá, necesito que hablemos, me dijo sin siquiera sentarse, parada en medio de mi sala con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente. Yo estaba sentada en mi sillón de siempre, el que compré en Tepito hace 15 años y que, aunque ya tiene los resortes vencidos y la tela desgastada, sigue siendo mi refugio al final de cada día. Traía puesto mi vestido floreado azul, ese que uso los martes porque es cómodo, y porque, después de tantos años, he aprendido que la comodidad es un lujo que me puedo permitir en la soledad de mi hogar. Dime, mija, le respondí, dejando la taza de café sobre la mesita de centro donde tengo las fotos de cuando ella era pequeña, cuando todavía me abrazaba y me decía mami, con cariño genuino. La boda es en 2 meses, y ya tengo todo organizado, pero necesito que entiendas cuál va a ser tu papel ese día. Su tono era seco, empresarial, como si estuviera dándole instrucciones a una empleada. No había cariño en su voz, no había esa calidez que una hija debería tener al hablar con su madre sobre el día más importante de su vida. Claro, mi amor, dime cómo puedo ayudarte, le dije, con esa sonrisa que he perfeccionado durante décadas, esa sonrisa que esconde el dolor detrás de la esperanza de que, algún día, las cosas entre nosotras vuelvan a ser como antes. Amara sacó su iPhone, que también le había comprado yo con mis ahorros, y comenzó a leer de su lista de notas como si fuera un contrato. Vas a estar encargada de cuidar a los niños durante toda la ceremonia y la recepción. Serán aproximadamente 20 niños entre los 3 y los 12 años. Necesito que los tengas controlados, que no molesten a los invitados y que no se acerquen a las mesas principales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mis nietos iban a estar ahí, los hijos de mis otros 2 hijos que viven en Guadalajara y que pocas veces puedo ver. Y ella me estaba relegando a ser la niñera de la boda, la mujer invisible que se encarga de los inconvenientes para que los demás puedan disfrutar. ¿Y no voy a estar contigo en la ceremonia?, pregunté con la voz temblorosa, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Mamá, necesito que seas realista. No puedes estar conmigo en el altar porque ya tengo a la madrina de bodas, que es la mamá de Diego, y en la mesa principal van a estar los papás de él, los padrinos y nosotros. No hay espacio. No hay espacio para la mujer que la trajo al mundo, para la mujer que se desvivió por darle la mejor educación, vendiendo quesadillas en la puerta de su escuela para pagarle las colegiaturas del Colegio Madrid, para la mujer que trabajó dobles turnos como costurera durante años para que ella pudiera estudiar administración en la Universidad Iberoamericana. Pero, mija, soy tu mamá, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar un velo ante mis ojos. Por eso mismo tienes que entender que necesito que todo salga perfecto. Los papás de Diego son muy estrictos con estas cosas, y no puedo permitir que los niños hagan un desmadre en mi día, no nuestro día, no el día en que su familia la acompañaría en un nuevo capítulo de su vida, mi día, como si yo fuera una empleada que tenía que asegurar que su evento saliera impecable. Además, continuó,
guardando su teléfono y volteando hacia la ventana como si le aburrieras escucharme respirar. Ya compré el vestido que vas a usar. Es color gris, discreto, para que no llames la atención. Lo dejo aquí antes de irme. Gris. El color de la invisibilidad, de la resignación, de las mujeres que ya no importan. Durante todos estos años, en cada evento familiar, siempre había usado colores alegres, floridos, porque creía que eso me hacía ver más joven, más vital. Pero ella había decidido que yo debía vestirme como la sombra que, en su mente, yo ya era. Me quedé sentada ahí, en mi sillón desgastado, viendo cómo mi hija se preparaba para irse sin preguntarme si estaba bien, sin preguntarme cómo me sentía, sin siquiera darme un beso en la frente como hacía cuando era pequeña, y yo la consolaba después de una pesadilla. «Ah, y una cosa más», dijo ya desde la puerta. «No te preocupes por la comida de la boda. Ya está todo arreglado. Solo asegúrate de tener a los niños bien controlados». La puerta se cerró con un sonido seco que resonó por todo mi departamento como un eco de soledad. Me quedé ahí, con la taza de café ya fría en las manos, mirando las fotos de mi pequeña Amara en la mesita. Amara en su primer día de escuela, con sus trenzas despeinadas y su sonrisa desdentada. Amara en su graduación de preparatoria, abrazándome fuerte y diciéndome que todo lo que había logrado era gracias a mí. Amara en su cumpleaños 25, cuando todavía me invitaba a cenar los domingos y me pedía que le enseñara mis recetas. ¿Cuándo había perdido a esa niña? ¿Cuándo se había convertido en esta mujer fría que me hablaba como si fuera un estorbo? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama individual, la misma que compré cuando mi esposo se fue y nunca más quise compartir mi espacio con nadie, mirando el techo y recordando cada sacrificio que había hecho por mis hijos, los desayunos que me salté para que ellos tuvieran lonche completo, las medicinas que no me compré cuando estaba enferma para poder pagar sus útiles escolares, las noches sin dormir cosiendo vestidos de quinceañera para ganar dinero extra. Y ahora, en el día más importante de la vida de mi hija, yo iba a ser la sirvienta invisible que cuidaría a los niños mientras ella brillaba como reina en su día perfecto. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos que me golpeaban como olas furiosas cada vez que intentaba entender cómo había llegado a este punto. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, la misma donde había ayudado a Amara con sus tareas de matemáticas durante toda la primaria, y comencé a sacar las cajas donde guardaba todos los papeles importantes de mi vida. Facturas, recibos, comprobantes de pago. Cada documento era una pequeña herida que sangraba el recuerdo de todo lo que había dado sin recibir ni siquiera un gracias a cambio. Ahí estaba el recibo del Colegio Madrid. 4.500 pesos mensuales durante 6 años de primaria. Yo ganaba 2.800 pesos al mes cosiendo en el taller de Doña Carmen en la Doctores, así que cada mes tenía que buscar trabajos extra. Recuerdo vívidamente cómo mis dedos sangraban de tanto coser vestidos de quinceañera los fines de semana, cómo se me hinchaban las manos por las noches, pero seguía porque quería que mi hija tuviera la educación que yo nunca pude tener. Mamá, todas mis amigas van al Madrid. No quiero ir a la escuela de gobierno porque se van a burlar de mí, me había dicho Amara con apenas 8 años, abrazándose a mi pierna mientras yo planchaba ropa en la sala. Y yo, como siempre, encontré la manera de hacer lo imposible posible. Seguí revisando los papeles. El comprobante de la inscripción a la Universidad Iberoamericana. 89,000 pesos del primer semestre. Había tenido que empeñar los aretes de oro que me había regalado mi madre antes de morir, vender mi máquina de coser Singer, que era mi herramienta de trabajo, y hasta pedí un préstamo que tardé 3 años en pagar trabajando en una tortillería desde las 5 de la mañana. Mami, si no estudio en una universidad privada, nunca voy a conseguir un buen trabajo. Tú no quieres que termine como tú, ¿verdad? Me había dicho con 19 años, sin darse cuenta de que sus palabras eran dagas que se clavaban directo en mi corazón, como si mi vida, mis sacrificios, mi amor incondicional, fueran algo de lo que avergonzarse. Los recibos de su apartamento de estudiante siguieron apareciendo entre mis manos temblorosas. 5 años pagándole renta de 12,000 pesos mensuales en una zona bonita cerca de la universidad, porque no podía vivir en la casa, estaba muy lejos y llegaba muy cansada. Mientras yo dormía en un colchón en el suelo de un cuartito que rentaba en la colonia obrera, sin aire acondicionado, sin agua caliente, pero siempre con dinero suficiente para que ella viviera cómoda. También encontré las facturas del coche, un Nissan March rojo que le compré cuando cumplió 24 años, porque necesitaba movilidad para buscar trabajo y no podía andar en transporte público como cualquier persona. 180,000 pesos que pagué en abonos durante 2 años, trabajando turnos extra en una lavandería donde el vapor me quemaba la cara y las manos, pero ella necesitaba independencia. ¿Cuántas veces había comido solo tortillas con sal para que ella pudiera almorzar en los restaurantes caros de Santa Fe con sus amigas de la universidad?
¿Cuántas veces me había quedado sin comprar mis medicinas para la presión arterial para que ella tuviera dinero para sus salidas de fin de semana? Mientras revisaba cada documento, mi mente viajaba a esos momentos donde creí que mi amor y mis sacrificios finalmente habían valido la pena. Como cuando se graduó de la universidad y subió al estrado a recibir su título. Yo estaba en las gradas más altas, porque no tenía dinero para comprar los boletos de las primeras filas, pero gritaba su nombre con todo el orgullo del mundo. Cuando bajó del estrado, corrió hacia mí y me abrazó diciendo, «Todo esto es tuyo, mami. Sin ti no hubiera sido posible». Pensé que finalmente habíamos llegado a ese momento, donde ella reconocería todo lo que habíamos pasado juntas. Pero duró poco. 3 meses después de graduarse, cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de publicidad, ya no quería que fuera a visitarla a su apartamento. Es que mis compañeros de trabajo van a venir y... Bueno, tú entiendes. Es mejor que nos veamos en otro lado. Yo no entendía. O sí entendía, pero no quería aceptarlo. Mi hija se avergonzaba de mí, de mis manos ásperas, de mi forma de hablar, de mis vestidos comprados en el mercado de la Lagunilla, de mi falta de educación universitaria. Los recibos siguieron contando la historia de mi humillación voluntaria. El préstamo de 45,000 pesos que saqué para pagarle el curso de inglés en el Instituto Anglo-Mexicano, porque sin inglés no iba a poder ascender en la empresa. El dinero que le presté para el enganche de su departamento en la Roma Norte. 250,000 pesos que jamás me devolvió. Aunque cada vez que se lo mencionaba me decía que ya se lo había gastado en cosas necesarias para su carrera. Encontré también las facturas de todos los regalos que le había comprado a lo largo de los años. La bolsa Louis Vuitton que le regalé en su cumpleaños 26. 28,000 pesos que pagué vendiendo tamales en el metro durante 6 meses. Los zapatos Jimmy Choo que quería para la boda de su mejor amiga. 15,000 pesos que conseguí trabajando limpiando casas los fines de semana hasta que se me peló la piel de las manos del cloro y el jabón. Cada regalo venía acompañado de la misma promesa. Ay, mami, cuando me asciendan en el trabajo te voy a regresar todo esto y más. Ya verás que te voy a dar la vida que te mereces. Pero los ascensos llegaban y se iban, su sueldo aumentaba. Se mudó a un departamento más grande, cambió el Nissan March por un BMW. Comenzó a frecuentar restaurantes donde una comida costaba lo que yo ganaba en una semana, y yo seguía viviendo en mi pequeño departamento, con mis mismos muebles desgastados, tomando camiones para ir a verla, porque no tenía dinero para Uber. La gota que derramó el vaso había sido hace 6 meses, cuando conoció a Diego. Desde el primer día me di cuenta de que él la estaba cambiando, o más bien, estaba sacando a la superficie una Amara que yo había decidido ignorar durante años. Mamá, Diego viene de una familia muy nice. Su papá tiene varias empresas y su mamá estudió en Europa. Necesito que entiendas que tengo que dar una buena impresión. Nice. Ya ni siquiera usaba palabras en español para describir lo que consideraba valioso. Y yo, automáticamente, dejé de ser parte de eso valioso. Dejó de invitarme a cenar los domingos. Dejó de contestar mis llamadas los primeros días de cada mes, cuando yo la llamaba para saber cómo estaba. Dejó de preguntarme si necesitaba algo cuando venía a visitarme, que cada vez era menos frecuente. Pero lo que más me dolió fue cuando, hace 3 meses, me pidió el último favor. El más grande. El más imposible. Mamá, necesito que me prestes dinero para la boda. Diego y yo queremos hacer algo elegante, pero con los gastos del departamento nuevo y el coche, no tenemos suficiente liquidez. Es un préstamo, te juro que te lo voy a regresar en cuanto tengamos luna de miel. 150,000 pesos. Todo lo que tenía ahorrado para mi operación de cataratas, que el doctor del Seguro Social me había dicho que necesitaba urgentemente porque cada día veía menos. Dinero que había juntado centavo por centavo, vendiendo gelatinas en la puerta del Metro Hidalgo durante 2 años, aguantando el frío de las madrugadas y el calor sofocante de los mediodías. Es que, mamá, entiendes que es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Tú ya tuviste tu momento, ahora es el mío. Y yo, como la tonta que había sido toda la vida, le di hasta el último peso. Porque pensé que, tal vez, si hacía ese último sacrificio, si le daba lo más valioso que tenía, ella finalmente me vería. Me valoraría. Me amaría como yo la amaba a ella. Pero no. En lugar de eso, me había convertido en la niñera de su boda. Cerré la caja de los documentos y me quedé ahí, sentada en mi cocina, mientras afuera los vendedores ambulantes gritaban sus productos y los niños jugaban fútbol en la calle. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí, que acababa de darme cuenta de que había criado a una hija que me veía como un cajero automático con piernas. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su empleada? Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de pequeñas humillaciones que caían sobre mí como gotas de agua helada, una tras otra,
hasta que sentí que me estaba ahogando en mi propia casa. Amara había comenzado a llegar sin avisar, siempre acompañada de Diego o de su futura suegra, doña Esperanza, una mujer de 62 años que se había hecho 3 cirugías plásticas y que me miraba como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado tirar a la basura. «Mamá, necesitamos usar tu mesa para extender los planos de la decoración», me dijo un miércoles por la tarde, entrando con Diego y doña Esperanza como si fueran los dueños del lugar. Yo estaba comiendo mi caldo de pollo con verduras, el único alimento caliente que había podido permitirme en 3 días, cuando los 3 se plantaron en mi sala y comenzaron a mover mis cosas sin preguntarme. «Quita eso de ahí», le dijo Amara a Diego, señalando mi pequeño altar donde tengo la foto de mi madre, sus veladoras y el rosario que me regaló antes de morir. Se ve muy folclórico, como si mis tradiciones, mi fe, mis recuerdos fueran algo vergonzoso que había que esconder cuando llegaba la gente nice de Diego. Doña Esperanza se paseaba por mi departamento como inspectora de salubridad, tocando mis cortinas con la punta de los dedos como si fueran a contagiarla de pobreza, mirando mi refrigerador viejo con una sonrisa burlona que no se molestaba en disimular. «Ay, Amara, tu mamá vive muy auténticamente», le dijo con esa voz dulce que usan las mujeres ricas cuando quieren insultar sin sonar groseras. «¿No has pensado en ayudarle a renovar un poquito este espacio?» Yo seguía sentada en mi silla, con el plato de caldo a medias, sintiéndome como una extraña en mi propia casa mientras estas 3 personas reorganizaban mi vida como si yo no existiera. «Es que mamá es muy apegada a sus cosas», respondió Amara sin mirarme, como si estuviera hablando de una mascota caprichosa. «Ya le he dicho que podríamos cambiar algunos muebles, pero ya sabes cómo son las personas de su generación. Personas de mi generación. Como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en una reliquia inútil que no entendía el mundo moderno». Diego, que había estado callado revisando los papeles de la boda, finalmente habló. «Señora Carmen, ¿no le molesta que usemos su mesa? Es que en el departamento de Amara no tenemos espacio suficiente para extender todo esto». Era la primera vez que me dirigía la palabra directamente, y lo hizo como si me estuviera haciendo un favor enorme al preguntarme sobre el uso de mis propios muebles en mi propia casa. «No, mijo, está bien», murmuré, porque eso era lo que se esperaba de mí, que dijera que sí, que no molestara, que fuera invisible. Durante las siguientes 2 horas, los 3 planearon la boda perfecta sobre mi mesa, comiendo las galletas que yo había comprado para mis nietos cuando vinieran de visita, tomando el café que yo preparé aunque nadie me lo pidió, mientras yo lavaba los platos en la cocina y escuchaba cómo hablaban de flores importadas de Holanda que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. «¿Y los mariachis?», preguntó doña Esperanza. «Ya los contraté. Son los mejores de la ciudad. Tocan en las bodas de las familias más importantes de las Lomas», respondió Amara con orgullo. «¿Y el fotógrafo? Viene de Guadalajara. Es el mismo que fotografió la boda de los Hernández Soto. Sus paquetes empiezan en 80,000 pesos. 80,000 pesos por fotos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida, y ellos lo hablaban como si fuera normal, como si todo el mundo pudiera pagar esas cantidades para capturar un solo día. Cuando finalmente se fueron, dejaron mi mesa llena de papeles pegajosos, migajas de galleta y manchas de café. No se despidieron de mí. Simplemente recogieron sus cosas y se fueron, dejando que yo limpiara el desastre que habían hecho en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en cómo mi hija había permitido que 2 extraños entraran a mi casa y la trataran como si fuera un lugar público, donde podían hacer lo que quisieran. ¿Cuándo había perdido el respeto? ¿Cuándo me había convertido en alguien cuya opinión no importaba, cuyos sentimientos no contaban? Los días siguientes fueron peores. Amara comenzó a llegar cada 2 días con nuevos encargos. «Mamá, ¿puedes lavarme este vestido? Es de seda y en la tintorería me cobran muy caro. Mamá, ¿tienes dinero para el taxi? Se me olvidó traer efectivo. Mamá, ¿puedes guardar estas cajas de decoración? En mi departamento no hay espacio». Mi pequeño hogar se estaba convirtiendo en el almacén gratuito de la boda de mi hija, y yo en su empleada de tiempo completo sin sueldo. La humillación más grande llegó el sábado siguiente, cuando trajeron a toda la familia de Diego a conocerme oficialmente. Llegaron 5 adultos y 3 niños en 2 camionetas BMW que apenas cabían en la calle estrecha donde vivo. Doña Esperanza, su esposo don Roberto, 2 hermanas de Diego con sus esposos, y los nietos. Yo me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que uso para misa los domingos. Me había peinado lo mejor que pude con mi cabello, que ya empieza a escasear. Y hasta me había puesto un poquito del labial que compré hace 3 meses para una boda de mi vecina. «Mucho gusto, señora Carmen», me dijeron uno por uno,
con sonrisas forzadas y apretones de mano que duraban medio segundo. Pero pude ver en sus ojos la misma expresión que había visto en doña Esperanza, lástima mezclada con superioridad. Se sentaron en mi sala, llenando completamente el pequeño espacio, y comenzaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera presente. Hablaban de sus casas en Valle de Bravo, de sus viajes a Europa, de los colegios privados donde estudiaban sus hijos, de las inversiones que estaban haciendo en bienes raíces. Yo me quedé parada junto a la puerta de la cocina, sin saber si sentarme o ir a preparar algo de beber, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Nadie me incluyó en la conversación. Nadie me preguntó nada sobre mi vida, sobre mi historia, sobre cómo había criado a Amara. Una de las hermanas de Diego, una mujer de 40 años con uñas postizas y extensiones en el cabello, levantó a su hijo de 5 años que había comenzado a llorar y me dijo: «Señora, ¿tiene algo para entretenerlo? Es que se aburre muy fácil», como si yo fuera la encargada de entretener a sus hijos, como si esa fuera mi única función en esa reunión. Fui a mi cuarto y traje los juguetes que tenía guardados para cuando vinieran mis nietos de Guadalajara, un camioncito de plástico que había comprado en el mercado y algunos libros para colorear. El niño los tomó sin decir gracias y siguió llorando porque estos juguetes están feos. «Es que Brandon está acostumbrado a otros tipos de entretenimiento», me explicó su madre con una sonrisa condescendiente. «En casa tiene iPad, Nintendo Switch. ¿Sabe qué es eso?» Por supuesto que sabía que era eso. No era una dinosauria que vivía en una cueva. Pero mis nietos se conformaban con camioncitos de plástico y libros para colorear, porque eso era lo que yo podía darles con amor. La tarde se hizo eterna. Escuché historias sobre restaurantes donde una cena costaba más que mi renta mensual, sobre autos que cambiaban cada año como si fueran ropa, sobre muebles que compraban en Italia y hacían llegar por barco hasta México. Y en medio de toda esa ostentación, Amara brillaba como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Se reía de los chistes de su futura familia política, asentía con admiración cuando hablaban de sus lujos, y de vez en cuando me lanzaba una mirada como diciéndome: «¿Ves? Por fin estoy donde merezco estar». Cuando se fueron, después de 3 horas tortuosas, doña Esperanza se acercó a mí y me tomó las manos con falsa ternura. «Carmen, qué bueno conocerla por fin. Amara nos ha contado tanto sobre usted, sobre todo lo que sacrificó para darle educación. Es admirable». Sus palabras sonaban bonitas, pero había algo en su tono que me hacía sentir como si fuera un animal de zoológico, que merecía reconocimiento por haber sobrevivido en condiciones difíciles. «Esperamos que se sienta muy cómoda en la boda. Amara nos dijo que va a ayudar con los niños. Qué maravilloso que tenga esa energía a su edad. A mi edad, como si tener 67 años me convirtiera en una anciana decrépita que debería sentirse agradecida de que me permitieran ser útil en algo». Esa noche, cuando por fin me quedé sola, me senté en mi sillón y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No lloré de tristeza, lloré de rabia, de humillación, de la terrible realización de que mi propia hija me había exhibido como una curiosidad pintoresca ante su nueva familia. El momento que cambió todo llegó un jueves por la mañana, cuando yo estaba regando mis geranios en la pequeña jardinera de mi ventana. Era una de las pocas cosas que me daban paz, ver crecer esas flores rojas y rosadas que había sembrado con mis propias manos. Cuidarlas cada día. Hablarles como si fueran mis confidentes silenciosas. El teléfono sonó con esa insistencia que ya conocía muy bien. Era Amara, por supuesto. Y su voz tenía esa urgencia fingida que usaba cuando quería algo de mí, pero no quería pedírmelo directamente. «Mamá, necesito que vengas ahorita mismo al salón donde vamos a hacer la boda. Hay un problema con las decoraciones y necesito tu opinión». Mi opinión. Hacía meses que no le interesaba mi opinión para nada, pero de repente la necesitaba. Algo no sonaba bien, pero como siempre, mi corazón de madre me hizo creer que tal vez, finalmente, mi hija me estaba incluyendo en algo importante. Me puse mi vestido verde, el que me hace ver menos pálida, tomé mi bolsa y salí rumbo a Polanco, donde estaba el salón de eventos Villa Serena, uno de los lugares más elegantes de la ciudad. El viaje en metro y autobús me tomó 1 hora y media, pero llegué puntual como siempre, porque la impuntualidad era algo que mi madre me había enseñado a odiar desde pequeña. El lugar era impresionante, un edificio de 3 pisos con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua que sonaban como música, y estacionamiento lleno de coches que costaban más que mi departamento. Me sentí como un pez fuera del agua desde el momento en que crucé la entrada principal. Encontré a Amara en el salón principal, rodeada de floristas, decoradores y 2 mujeres que parecían coordinadoras de eventos, todas vestidas de negro, todas con tabletas electrónicas en las manos,
todas hablando al mismo tiempo sobre centros de mesa, luces ambientales y arreglos florales que yo no sabía ni que existían. «Mamá, qué bueno que llegaste», me dijo Amara cuando me vio. Pero había algo extraño en su sonrisa. Era la sonrisa que ponía cuando era niña y había roto algo y no sabía cómo decírmelo. «Mira, tenemos un pequeño problema», continuó, tomándome del brazo y llevándome hacia una esquina del salón, lejos del grupo de trabajadores. «¿Te acuerdas que te dije que ibas a cuidar a los niños durante la boda?» «Sí, mija, claro que me acuerdo». «Bueno, pues resulta que el área que habíamos destinado para los niños, digamos que tuvimos que cambiarla». Me mostró un espacio al fondo del salón, completamente separado del área principal por unas mamparas de madera. Era prácticamente un cuartito cerrado, sin ventanas, con sillas de plástico y una mesa pequeña. Parecía más bien un área de castigo que un lugar donde los niños pudieran divertirse. «Es perfecto», me dijo con esa voz falsa que había perfeccionado en los últimos años. «Van a estar súper cómodos aquí, sin molestar a los invitados, y tú vas a poder controlarlos mejor». Controlarlos, como si fueran animales salvajes que necesitaban ser domados en lugar de niños que querían ser parte de la celebración de su familia. «¿Pero no van a poder ver nada de la fiesta?», pregunté, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. «Ay, mamá, son niños. A ellos no les interesa ver el baile de los novios ni los discursos. Van a estar mejor aquí jugando». Mentira. Yo sabía que era mentira porque recordaba perfectamente cómo me había encantado estar en las bodas familiares cuando era pequeña, viendo a los adultos bailar, comiendo pastel, sintiéndome parte de algo importante y festivo. ¿Y yo también voy a estar aquí toda la noche? Bueno, sí, es que alguien tiene que cuidarlos, ¿no? Alguien. No mi madre, no la abuela. Alguien, como si fuera una empleada contratada para hacer el trabajo sucio que nadie más quería hacer. Pero la verdadera puñalada llegó cuando llegaron doña Esperanza y una de las hermanas de Diego. Las dos venían caminando rápido, con cara de preocupación, y se acercaron directamente a Amara como si yo fuera invisible. «Mira, Amara, tenemos que hablar», dijo doña Esperanza con voz seria. «Acabo de revisar la lista de invitados y hay un problema». «¿En qué problema?» «Tu mamá está en la lista como invitada en la mesa número 12, pero esa mesa es para los padres de los novios y los padrinos principales. No puede estar ahí». Sentí como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. No podía estar en la mesa de los padres porque, aparentemente, no era lo suficientemente importante como para ser considerada familia de primera categoría. «¿Y entonces dónde la ponemos?», preguntó Amara, hablando de mí como si yo no estuviera parada a 2 metros de distancia escuchando cada palabra. «Pues no va a estar sentada en ninguna mesa», intervino la hermana de Diego con esa sonrisa cruel que ya me era familiar. «Si va a estar cuidando niños toda la noche, no necesita lugar en el comedor principal». «Tiene razón», asintió doña Esperanza. «Los niños van a cenar aquí en su área especial, y ella puede comer con ellos. Es más práctico». Más práctico. Desterrarme completamente de la celebración de mi propia hija era más práctico. «Perfecto», dijo Amara sin dudarlo ni un segundo. «Así se resuelve el problema del espacio». En ese momento algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, porque eso ya estaba roto desde hacía tiempo. Se rompió algo más profundo, más fundamental. Se rompió la última esperanza que tenía de que mi hija me amara, de que me respetara, de que yo significara algo para ella más allá de ser una fuente de dinero y servicios gratuitos. Me quedé ahí parada, viendo cómo estas 3 mujeres planeaban mi humillación completa con la naturalidad de quien decide qué tipo de servilletas usar en una fiesta. Para ellas, yo no era una persona con sentimientos. Era un problema logístico que había que resolver de la manera más conveniente posible. «¿Está bien eso, mamá?», me preguntó Amara finalmente, pero ya no esperaba mi respuesta. Era una pregunta retórica. Una formalidad vacía porque las decisiones ya estaban tomadas. «Sí, mija», mentí, porque eso era lo que había hecho toda mi vida. Mentir para que otros estuvieran cómodos. Tragarme mi dolor para que mi hija fuera feliz. «Perfecto. Entonces ya está todo arreglado». Mientras las 3 se alejaban hablando de otros temas, yo me quedé sola en ese cuartito trasero que iba a ser mi prisión durante la boda de mi hija. Las sillas de plástico se veían patéticas bajo la luz fluorescente, y pude imaginarme perfectamente cómo iba a ser esa noche. Yo sola, separada de todo, cuidando niños ajenos mientras mi hija bailaba su vals y brindaba con champán francés que yo había pagado con mi operación de cataratas. Pero la humillación no había terminado. Cuando estaba a punto de irme, se acercó uno de los meseros del lugar, un muchacho joven que me habló con amabilidad genuina. «Disculpe, señora, ¿usted es la mamá de la novia?» «Sí, soy yo». «¡Qué padre! Mi mamá también es súper trabajadora como usted».
Me da mucho gusto conocerla. Sus palabras me tocaron el corazón porque hacía mucho tiempo que alguien no me hablaba con respeto genuino, sin condescendencia, sin lástima. Oiga, ¿y usted va a sentarse en la mesa principal con los papás? Antes de que pudiera responder, se acercó doña Esperanza, que había escuchado la pregunta. No, joven, ella va a estar en un área especial cuidando a los niños. Es una responsabilidad muy importante. El muchacho me miró con confusión, como si no entendiera por qué la madre de la novia no iba a estar sentada con la familia principal, y yo tampoco lo entendía. O sí lo entendía, pero no quería aceptar que mi propia hija me considerara tan poca cosa que no merecía ni siquiera estar presente en su momento más importante. Ah, ok, murmuró el mesero, pero vi en sus ojos la misma confusión que yo sentía. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. En el metro, rodeada de gente que iba y venía con sus propias preocupaciones, me di cuenta de que había llegado al fondo. No podía caer más bajo, no podía ser más humillada, no podía ser más ignorada. Había criado a una hija que me veía como un estorbo. Había sacrificado mi salud, mi dinero, mi bienestar por alguien que no solo no me lo agradecía, sino que se avergonzaba de mí al punto de esconderme en un cuarto trasero en el día más importante de su vida. Esa noche, sentada en mi sillón desgastado, con una taza de té de manzanilla entre las manos temblorosas, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Ya no iba a ser la madre sumisa que decía sí a todo. Ya no iba a ser la empleada gratuita de mi propia hija. Saqué mi teléfono viejo y busqué el número del Salón Villa Serena. Lo había anotado en una servilleta cuando vi un anuncio pegado en la pared del lugar. Buenas noches, Villa Serena. Buenas noches. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero preguntar sobre un evento que está programado para el próximo sábado. La boda de Amara Rodríguez. Sí, señora. Aquí tengo el expediente. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero saber quién es la persona responsable del contrato. Déjeme revisar. Aquí dice que la responsable financiera es la señora Carmen Mendoza. ¿Es usted? El corazón me dio un vuelco. Carmen Mendoza era yo. Había firmado como responsable del pago total del salón porque Amara me había dicho que era un trámite técnico y que después cambiarían los papeles. Pero nunca los cambiaron. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar, señora Mendoza? Por primera vez en años. Esa noche dormí profundamente. No fue el sueño inquieto de alguien que se preocupa por todos los demás, sino el descanso reparador de quien finalmente ha tomado una decisión. Cuando desperté a las 6 de la mañana, no me levanté corriendo a preparar café pensando en si Amara vendría a pedirme algo. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo una calma extraña que no había experimentado en décadas. Quiero cancelar el evento, le había dicho al empleado del salón la noche anterior, después de pensarlo durante 5 minutos silenciosos que se sintieron como 5 horas. ¿Cancelar completamente, señora? Completamente. Señora, me disculpo, pero tengo que informarle que el evento es este sábado. Según nuestro contrato, las cancelaciones con menos de una semana de anticipación conllevan una penalización del 70% del costo total. 70%. Eso significaba que perdería 105,000 pesos de los 150,000 que había pagado. Dinero que jamás volvería a ver. Dinero que representaba 2 años de vender gelatinas bajo el sol y la lluvia, 2 años de levantarme a las 5 de la mañana, 2 años de dolores de espalda y manos agrietadas. Está bien, había respondido sin dudar. Proceda con la cancelación. El silencio del otro lado de la línea fue largo. Probablemente el empleado nunca había recibido una llamada como esa. Probablemente pensó que estaba loca. Señora, ¿está segura? Es una boda. Es un día muy importante. Estoy completamente segura. ¿Quiere que le dé tiempo para pensarlo? ¿Puedo llamarla mañana? No necesito tiempo. Cancele todo. El salón, el servicio de meseros, las sillas, las mesas, todo lo que esté bajo mi contrato. Está bien, señora Mendoza. Le mandaré un correo con la confirmación de la cancelación y el monto que se le reembolsará. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi sillón durante 1 hora entera, en silencio absoluto. No sentía rabia, no sentía tristeza, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, control sobre mi propia vida. El viernes por la mañana, mientras desayunaba mis huevos revueltos con tortillas caseras en la tranquilidad de mi cocina, el teléfono comenzó a sonar. Era Amara, por supuesto. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono viejo 1, 2, 3, 4 veces. Dejé que sonara. Por primera vez en mi vida, no corrí a contestar una llamada de mi hija. Después vinieron los mensajes de texto. Primero amables. Mami, ¿por qué no contestas? Necesito hablar contigo. Después preocupados. Mamá, ¿estás bien? Por favor, contéstame.
Después desesperados. Mamá, contesta el teléfono. Es urgente. Pero yo seguía desayunando tranquilamente, saboreando cada bocado como si fuera el primer desayuno de mi nueva vida. Porque en cierta manera, lo era. A las 10 de la mañana, tocaron la puerta con la urgencia de alguien que está desesperado. Era Amara, acompañada de Diego y doña Esperanza. Los tres se veían como si hubieran dormido mal, con caras de pánico que contrastaban dramáticamente con la tranquilidad que yo sentía. «Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí». Abrí lentamente, aún con mi bata de casa floreada y mis pantuflas rosadas. Me quedé en el marco de la puerta, sin invitarlos a pasar, cosa que nunca había hecho en toda mi vida. «¿Qué pasó con el salón?», me gritó Amara sin siquiera saludarme. Su cara estaba roja de ira y desesperación. «Nos llamaron diciendo que tú cancelaste todo». «Así es», respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. «Cancelé el salón». «¿Cómo que lo cancelaste? Es mi boda». «No, Amara. Era el salón que yo pagué para tu boda. Y decidí que no quiero pagarlo más». Diego se adelantó, con esa voz condescendiente que usaba conmigo como si fuera una niña pequeña, que no entendía las consecuencias de sus actos. «Señora Carmen, creo que no entiende la magnitud de lo que hizo. La boda es mañana. Tenemos 150 invitados confirmados. No se puede cancelar un evento así nada más porque sí». Lo miré directo a los ojos, ese muchacho que nunca me había tratado como a una persona digna de respeto, y le sonreí con la tranquilidad de quien finalmente ha encontrado su poder. «Claro que se puede cancelar, Diego. Yo pagué, yo decido». Doña Esperanza, que había estado callada tratando de procesar lo que estaba pasando, finalmente explotó. «Esto es un berrinche de una mujer mayor que no sabe lo que hace. Amara, tienes que hacer algo». «¿Un berrinche?», repetí, sintiendo cómo algo se encendía dentro de mí, pero no de rabia, sino de una fuerza que no sabía que poseía. «¿Le parece un berrinche que una mujer decida cómo gastar su propio dinero? Ese dinero no es tuyo. Es el dinero de la familia», gritó doña Esperanza, perdiendo completamente la compostura elegante que siempre trataba de mantener. «No, señora. Ese dinero vino de vender gelatinas en el metro durante 2 años. Vino de lavar ropa ajena los fines de semana. Vino de no comprarme medicinas para poder darle gusto a su futura nuera. Ese dinero es mío». Amara estaba temblando de la furia. Sus manos se movían frenéticamente mientras hablaba, como si no pudiera controlar la intensidad de sus emociones. «Mamá, no puedes hacerme esto. Es el día más importante de mi vida. Todo el mundo va a hablar de esto. Voy a quedar en ridículo». «¿Y qué hay de todos los días que yo quedé en ridículo, Amara? ¿Qué hay de todas las veces que me trataste como una empleada? ¿Qué hay de ayer cuando decidiste esconderme en un cuarto trasero en tu día más importante? Eso era diferente». «No, no era diferente. Era exactamente lo mismo. Yo siendo invisible para que tú pudieras brillar». Diego trató de tomar control de la situación con esa autoridad masculina que creía que resolvía todos los problemas. «Señora, seamos razonables. ¿Qué necesita? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Un lugar mejor en la boda? Todo se puede arreglar». Me reí. Fue la primera vez que me reí genuinamente en meses, y el sonido los tomó por sorpresa. «No necesito nada de ustedes, Diego. Por primera vez en años, no necesito nada de nadie». «Esto es una locura», gritó doña Esperanza. «Amara, tu madre está loca». «No estoy loca», respondí con una tranquilidad que hasta a mí me impresionó. «Estoy cansada. Cansada de ser tratada como si no importara. Cansada de dar todo y no recibir ni respeto a cambio. Cansada de comprar amor con sacrificios que nadie aprecia». Amara se echó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de alguien que veía cómo se le escapaba su día perfecto de las manos. «Mamá, por favor. Te prometo que después de la boda hablamos. Te prometo que las cosas van a cambiar». «No, Amara. Las cosas ya cambiaron. Ayer, cuando tú y tus amigas decidieron que yo no merecía ni siquiera estar presente en tu boda. Pero ibas a estar presente. Ibas a cuidar a los niños». «Exacto. Iba a estar presente como empleada, no como tu madre». Doña Esperanza tomó a Diego del brazo, claramente decidiendo que era momento de retirarse y buscar otras opciones. «Vámonos, Diego. Esta mujer está fuera de sus cabales. Vamos a buscar otro salón. No van a encontrar nada para mañana», les dije mientras se alejaban hacia la puerta. «Y aunque encuentren, tendrán que pagarlo ustedes. Yo ya no voy a pagar por mi propia humillación». Se fueron dando un portazo que hizo vibrar las ventanas de mi pequeño departamento. Pero en lugar de sentirme mal por la confrontación, me sentí ligera, como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años y finalmente me la hubiera quitado de los hombros. Me serví otra taza de café y me senté en mi sillón favorito, el que siempre había estado ahí para recibirme después de los días más difíciles.
Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que planear nada para nadie más. No tenía que preocuparme por las necesidades de mi hija. No tenía que pensar en cómo resolver los problemas de otros. El teléfono siguió sonando durante toda la tarde. Amara, Diego, doña Esperanza, incluso algunas tías y primas que se habían enterado del escándalo y llamaban para regañarme por arruinar la boda de la pobre Amara. Pero por primera vez en mi vida, no contesté ni una sola llamada. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui al mercado de la Lagunilla y me compré un vestido. No para otra persona, no para ocasión especial de nadie más, sino para mí. Un vestido color vino con flores bordadas, que me quedaba perfecto y me hacía sentir hermosa por primera vez en mucho tiempo. También me compré zapatos nuevos, unos flats cómodos color negro que no me dolían en los pies como los que usaba para las bodas de otros. Y me compré un ramo pequeño de flores para mi altar, girasoles amarillos que llenaron mi casa de color y alegría. Mientras arreglaba las flores en un florero que no había usado desde que murió mi madre, me di cuenta de algo sorprendente. No me sentía culpable. Había esperado sentir remordimiento, dolor, arrepentimiento, pero lo único que sentía era una paz profunda que no había experimentado en décadas. Esa noche, por primera vez en años, no puse el despertador. No tenía que levantarme temprano para resolver los problemas de nadie. No tenía que vestirme de gris para ser invisible en la boda de mi hija. No tenía que fingir sonrisas mientras cuidaba niños ajenos en un cuarto trasero. Iba a dormir hasta que mi cuerpo decidiera despertar. Iba a desayunar lo que se me antojara. Iba a vestir mi vestido nuevo de color vino. Y por primera vez en mucho tiempo, iba a pasar un sábado pensando únicamente en mí. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el caos que se había desatado en la vida de mi hija. Pero en mi pequeño departamento todo era calma y serenidad. Me desperté naturalmente a las 8 de la mañana, sin sobresaltos, sin esa ansiedad que durante años me había acompañado cada vez que abría los ojos. Me puse mi bata floreada y fui a la cocina a preparar café de olla, el mismo que mi madre me había enseñado a hacer cuando yo era una niña. Canela, piloncillo y paciencia. 3 ingredientes que, ahora me daba cuenta, también habían sido la base de mi vida, aunque la paciencia ya se me había agotado. Mientras el café se cocía lentamente, miré por la ventana hacia la calle, donde los niños ya jugaban fútbol con una pelota desinflada, donde doña Rosa barría su banqueta como todas las mañanas, donde la vida seguía su curso normal como si el mundo no hubiera cambiado. Pero mi mundo sí había cambiado, y me gustaba esta nueva versión de mí misma. El teléfono había estado sonando desde las 6 de la mañana. Llamada tras llamada de números que reconocía. Amara, Diego, doña Esperanza, mis hermanas de Guadalajara que ya se habían enterado del escándalo, tías lejanas que no me hablaban desde Navidad pero que ahora opinaban sobre mi decisión. Dejé que sonara hasta que se cansara. A las 10:30, mientras me pintaba las uñas de color rojo cereza por primera vez en años, escuché el sonido inconfundible de varios coches llegando a mi calle. Me asomé por la ventana y vi una caravana de vehículos estacionándose. El BMW de Diego, la camioneta de doña Esperanza, y 2 coches más que no reconocí pero que por su elegancia supuse que pertenecían a la familia política de mi hija. Se bajaron como 8 personas. Amara, Diego, sus padres, las hermanas de él con sus esposos, y hasta el sacerdote que iba a oficiar la ceremonia. Todos venían vestidos de gala, como si hubieran decidido hacer la boda ahí mismo en la calle si era necesario. Los vecinos comenzaron a asomarse por sus ventanas. Doña Rosa dejó de barrer y se quedó parada con la escoba en la mano, mirando ese desfile de gente elegante que caminaba decidida hacia mi puerta. Los niños detuvieron su juego de fútbol para observar el espectáculo. En la colonia Roma Norte no era común ver tantas camionetas BMW estacionadas en una sola cuadra. Tocaron la puerta con la insistencia de quien no va a aceptar un no por respuesta. Pero yo no tenía prisa. Terminé de pintarme la uña del dedo meñique. Esperé a que se secara completamente, y solo entonces fui a abrir. Ahí estaban todos, formando una especie de semicírculo intimidatorio frente a mi puerta. Amara al frente, vestida con un traje sastre blanco que probablemente había comprado para alguna reunión preboda, los ojos rojos de llorar toda la noche. Diego a su lado, con un traje gris que costaba más que mi renta de 6 meses. Y detrás, toda la familia política mirándome como si fuera una criminal que había cometido el peor delito posible. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Amara con voz temblorosa, pero tratando de mantener la compostura frente a su séquito de testigos. «Buenos días para ti también, hija», respondí, sin moverme del marco de la puerta. Doña Esperanza se adelantó, claramente designada como la vocera oficial del grupo. «Carmen, venimos a ofrecerte una solución.
Encontramos otro salón para esta tarde. Es más pequeño, pero funcionará. Solo necesitamos que vengas con nosotros al banco y hagas la transferencia. Me reí. No pude evitarlo. La audacia de estas personas no tenía límites. ¿En serio creen que vine aquí a negociar? Les pregunté, mirando uno por uno a cada miembro de esa delegación desesperada. Carmen, intervino el papá de Diego, un hombre de 60 años con canas perfectamente peinadas y un Rolex que brillaba bajo el sol matutino. Entendemos que estés molesta, pero cancelar una boda el mismo día es excesivo. Podemos arreglar cualquier malentendido. ¿Malentendido? Repetí sintiendo cómo la risa se transformaba en algo más profundo, más poderoso. ¿Le parece un malentendido que su futura nuera me haya relegado a cuidar niños en un cuarto trasero durante su propia boda? Eso se puede cambiar, dijo rápidamente una de las hermanas de Diego. Puedes sentarte en la mesa principal. Puedes estar en todas las fotos. ¿Puedo? ¿Puedo? Mi voz se alzó lo suficiente para que varios vecinos se asomaran más claramente por sus ventanas. No necesito su permiso para ser tratada como la madre de la novia en la boda de mi propia hija. El sacerdote, un hombre mayor que había permanecido callado hasta ese momento, se acercó con esa voz paternal que usan los religiosos cuando quieren mediar en conflictos familiares. Señora Carmen, entiendo su dolor, pero piense en el sacramento del matrimonio. Estos jóvenes se aman, y el amor siempre encuentra la manera de... Padre, lo interrumpí con respeto, pero con firmeza. El amor sí encuentra la manera. Por eso estoy aquí, defendiendo el amor propio que había perdido durante años. Amara finalmente explotó. Ya no pudo mantener la compostura frente a sus invitados. Mamá, esto es una locura. Tienes 67 años. ¿Qué vas a hacer sin nosotros? Vas a terminar sola y arrepentida. Sus palabras eran dagas envenenadas diseñadas para herirme en mi punto más vulnerable. El miedo a la soledad. El terror de toda mujer mayor de estar sola en un mundo que no valoriza a las mujeres que ya no son jóvenes. Pero algo extraño pasó. En lugar de sentir miedo, sentí liberación. ¿Sabes qué, Amara? Prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo invisible. ¡No puedes hacer esto!, gritó, perdiendo completamente el control. Soy tu hija. ¿Me debes esto? ¿Te debo esto? ¿Te debo una boda? Me debes todo. Soy lo único bueno que hiciste en tu vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los niños de la calle habían dejado de hacer ruido. Doña Rosa se había quedado inmóvil con la escoba en la mano. Hasta el tráfico pareció haberse detenido. Miré a mi hija, esta mujer de 32 años que había criado con tanto amor, tanto sacrificio, tanta esperanza de que algún día me viera como su heroína en lugar de como su empleada, y sentí algo que nunca había experimentado antes: compasión por ella. Amara, le dije con una voz suave que contrastaba dramáticamente con sus gritos. Tú no me debes nada, pero yo tampoco te debo nada más. Eso no es cierto. Sí es cierto, hija. Te di todo lo que tenía que darte. Te di educación, oportunidades, amor incondicional. Te di todo mi dinero, toda mi energía, toda mi vida. Pero hay una cosa que no puedo darte. No puedo darte mi dignidad. Esa me la quedo. Diego trató una última estrategia, apelando a lo que él creía que era mi punto débil. Señora Carmen, piense en los nietos que podríamos darle. Piense en la familia que podríamos formar. Si hace esto, tal vez nunca conozca a sus nietos. Lo miré con la tranquilidad de quien ha encontrado su verdad más profunda. Diego, si ustedes son el tipo de personas que usarían a unos niños inocentes como arma de manipulación emocional, entonces prefiero no conocerlos. La cara de shock de todos los presentes fue memorable. Nadie había esperado que yo, la mujer sumisa que siempre cedía, fuera capaz de llamar a su bluff más cruel. Doña Esperanza hizo un último intento desesperado. Carmen, esto va a salir en todos los chismes del barrio. La gente va a hablar. Van a decir que eres una mala madre. Que hablen, respondí, encogiéndome de hombros. Durante años me preocupé tanto por lo que iba a decir la gente que me olvidé de preocuparme por lo que yo sentía. Ya no. Fue entonces cuando Amara hizo algo que jamás había hecho en sus 32 años de vida. Se arrodilló frente a mí, ahí en la banqueta, frente a todos sus invitados elegantes, frente a sus vecinos curiosos, frente al mundo entero. Mamá, por favor, te lo suplico, haz esto por mí, por favor. Verla ahí, arrodillada en el cemento con su traje blanco, el maquillaje corrido por las lágrimas, me partió el corazón, pero no me partió la voluntad. Me agaché para quedar a su altura. Tomé su cara entre mis manos como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas, y le dije, Amara, te amo más de lo que jamás vas a entender, pero amar no significa desaparecer. Y eso es lo que he hecho durante años.
desaparecer para que tú pudieras brillar. Mamá, no, déjame terminar. Si realmente me amas, si realmente soy tu madre y no solo tu empleada, entonces respeta mi decisión. Respeta que por primera vez en mi vida esté poniendo límites. Me levanté, la ayudé a ponerse de pie y la miré directo a los ojos. Cuando decidas que quieres una madre y no una empleada, ya sabes dónde vivo. Y con eso, entré a mi casa y cerré la puerta suavemente. Los escuché discutir afuera durante unos minutos. Gritos ahogados, sollozos, el sonido de puertas de coches cerrándose. Después, el ruido de motores alejándose y el retorno gradual de los sonidos normales del barrio. Niños jugando, radios sonando, la vida cotidiana resumiendo su curso natural. Me quedé recargada contra la puerta cerrada, respirando profundamente, sintiendo cómo mi corazón volvía a su ritmo normal. No sentía tristeza, no sentía culpa, no sentía arrepentimiento, sentía libertad. Esa tarde, por primera vez en décadas, no tenía absolutamente nada que hacer para nadie más que para mí misma. El silencio de mi departamento no era el silencio triste de la soledad, sino el silencio dorado de la libertad. Me serví una copa del vino tinto que tenía guardado desde la Navidad pasada. Me puse mi vestido nuevo de color vino con flores bordadas, y me senté en mi pequeño balcón a ver pasar la vida. Desde ahí podía observar a las familias del barrio saliendo a comer los sábados, a los novios jóvenes caminando tomados de la mano, a los abuelos cargando a sus nietos pequeños. Era hermoso ser testigo de la vida de otros sin tener que cargar el peso de resolver sus problemas. Mi teléfono había dejado de sonar desde las 2 de la tarde. Imagino que después del espectáculo de la mañana, Amara y su séquito habían decidido buscar soluciones que no me incluyeran. Mejor así. Por primera vez, sus problemas eran realmente sus problemas. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña. Ganas de hacer cosas. No ganas de resolver los problemas de otros, sino ganas de hacer cosas para mí. Me arreglé con cuidado, me puse mi vestido azul favorito y salí a la calle con un propósito que no había tenido en años. Primera parada, el banco. Quería saber exactamente cuánto dinero me habían regresado de la cancelación del salón. Cuando la cajera me mostró el saldo de mi cuenta, casi me caigo de la silla. 45,000 pesos. Era más dinero del que había tenido junto en años, dinero que era completamente mío, que no tenía que gastar en los caprichos de nadie más. Segunda parada, la óptica. Desde hacía 2 años que el doctor me había dicho que necesitaba anteojos para leer, pero siempre había tenido gastos más importantes que resolver. Me compré unos lentes preciosos con armazón color vino que hacían juego con mi vestido nuevo. Por primera vez en años pude leer las letras pequeñas sin forzar la vista. Tercera parada, el salón de belleza de Doña Cristina, donde nunca había ido porque era un lujo innecesario. Me hice corte, tinte para cubrir las canas, manicure con esmalte rojo y hasta una mascarilla facial. Cuando me vi en el espejo grande del salón, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era la misma Carmen de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Brillaban. «Ay, señora Carmen, se ve usted preciosa», me dijo doña Cristina mientras me peinaba. «¿Tiene algún evento especial?» «Sí», le respondí sonriendo. «Estoy celebrando mi libertad». Esa semana fue una sucesión de primeras veces. Primera vez que comí sola en un restaurante sin sentirme rara. Primera vez que fui al cine en la tarde a ver una película que yo quería ver. Primera vez que me compré un libro nuevo en lugar de esperar a que alguien me lo regalara. Primera vez que pasé un día completo sin pensar en los problemas de mi hija. También fue la primera vez en años que mis hermanas de Guadalajara me llamaron por algo que no fuera a pedirme dinero prestado. Habían escuchado la historia completa de boca de nuestras tías y querían saber cómo estaba. «Carmen, ¿en serio hiciste eso?», me preguntó mi hermana Elena, la mayor, con una mezcla de admiración y shock en la voz. «En serio lo hice. ¿Y cómo te sientes?». Por primera vez en mucho tiempo no tuve que fingir una respuesta. Me siento libre. «Ay, hermana, siempre fuiste la más fuerte de todas nosotras, pero nunca te habíamos visto usar esa fuerza para ti misma». Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante días. ¿Cuántas mujeres de mi generación vivían así? ¿Cuántas madres habían confundido el amor con la desaparición personal? ¿Cuántas abuelitas estaban ahí afuera, siendo invisibles en las vidas de sus propios hijos? El viernes de esa semana, mientras regaba mis geranios que habían florecido más hermosos que nunca, tocaron la puerta. Por un segundo sentí esa vieja ansiedad. ¿Sería Amara? ¿Vendría a reclamarme otra vez? Pero era doña Rosa, mi vecina de toda la vida, con una taza de café en las manos y una sonrisa picarona en el rostro. «Carmen, vengo a cotorrear contigo», me dijo entrando sin ceremonias. «¿Ya te enteraste de lo que pasó con la boda de tu hija?».
No, y la verdad no me interesa saberlo, le respondí con honestidad. Ay, pero tienes que saber. Se casaron en el registro civil el miércoles, nada más con los padres de él como testigos. Sin fiesta, sin vestido blanco, sin nada. Parece que no pudieron encontrar otro salón, o no tuvieron dinero para pagarlo. Esperé a sentir algo, culpa, tristeza, arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue indiferencia. Una indiferencia sana, liberadora. Qué bueno por ellos, dije sinceramente. Un matrimonio no necesita fiesta cara para ser válido. ¿No te da tristeza no haber estado, Rosa? Me da más tristeza haber estado invisible en mi propia casa durante años que no haber estado en un evento donde no me querían. Mi vecina me miró con admiración genuina. Ay, Carmen, ojalá yo tuviera la mitad de tus huevos para ponerle un alto a mis hijos cuando me tratan como cajero automático. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. No era la única. Había muchas mujeres de mi edad viviendo la misma situación, siendo utilizadas por hijos que confundían el amor maternal con un servicio de empleada doméstica gratuita. Esa misma tarde tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Me inscribí en clases de baile de salón en el Centro Cultural de la colonia. Siempre había querido aprender a bailar, pero nunca había tenido tiempo porque estaba ocupada resolviendo la vida de otros. La primera clase fue el martes siguiente. Llegué nerviosa, pensando que sería la única mujer mayor en un grupo de jovencitas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al encontrar a 15 mujeres de edades parecidas a la mía, todas con las mismas ganas de hacer algo nuevo, algo para ellas mismas? Yo me divorcié hace 6 meses, me contó Esperanza, una señora de 70 años con el cabello teñido de rubio platinado. Después de 40 años casada con un hombre que me trataba como mueble, decidí que quería vivir lo que me quedaba de vida. Yo acabo de mandar a mi último hijo a la universidad, me dijo Patricia, de 62 años. Por primera vez en 30 años no tengo que preguntarme qué va a cenar alguien más que no sea yo. Yo corrí a mi nuera de mi casa, agregó Mercedes con orgullo. Llevaba 2 años diciéndome cómo criar a mis propios nietos. Todas tenían historias similares. Todas habían llegado a un punto donde dijeron, basta. Todas estaban redescubriéndose a sí mismas después de años de vivir para otros. El instructor, un hombre de 50 años llamado Roberto, nos trató con el respeto que no habíamos recibido en años. No nos hablaba como si fuéramos víctimas o mujeres incapaces. Nos hablaba como si fuéramos mujeres completas, interesantes, merecedoras de atención y cuidado. Señoras, el baile es libertad en movimiento, nos dijo en la primera clase. Es la oportunidad de expresar quiénes son ustedes cuando nadie más las define. Y tenía razón. Cuando aprendí mi primer paso de salsa, cuando logré dar una vuelta completa sin perder el equilibrio, cuando pude seguir el ritmo de la música sin pensar en nada más, sentí algo que no había experimentado en décadas. Alegría pura. Esa noche llegué a casa cansada pero feliz. Me preparé una cena rica para mí sola, me puse mi pijama más cómoda y me senté a leer con mis lentes nuevos. No tenía que preguntarme si Amara necesitaba algo. No tenía que preocuparme por nadie más. Solo tenía que disfrutar mi propia compañía. Y por primera vez en años mi propia compañía me gustó. Por primera vez en mucho tiempo me miré al espejo antes de dormir y me dije, Carmen, estás bien, estás completa, estás libre. Y era verdad. 3 meses después de lo que en mi familia se conocía como el escándalo de la boda, mi vida había tomado una forma que nunca imaginé posible. Me había convertido en una versión de mí misma que creía perdida para siempre. Una mujer que despertaba cada mañana preguntándose qué cosas buenas podría hacer por ella misma ese día. El otoño había llegado a Ciudad de México, y con él, una sensación de renovación que parecía reflejarse tanto en las hojas doradas de los árboles como en mi propio espíritu. Mis geranios habían florecido como nunca antes, llenando mi pequeño balcón de colores vibrantes que me saludaban cada mañana con su alegría silenciosa. Era un jueves por la tarde, y yo regresaba de mi clase de bordado en el centro cultural, cargando una bolsa llena de hilos de colores y una pequeña servilleta que había terminado esa tarde con flores de cempasúchil bordadas a mano. Caminar por las calles de la Roma Norte se había vuelto un placer en lugar de una obligación. Ya no corría de un lado a otro resolviendo crisis ajenas. Ahora paseaba, observaba, disfrutaba. Cuando llegué a mi calle, noté algo inusual. Un coche estacionado frente a mi edificio que reconocí inmediatamente. Era el Nissan March rojo que le había comprado a Amara años atrás, pero que ahora se veía descuidado, con una abolladura en la defensa y el color deslavado por el sol. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no de la ansiedad desesperada de antes, sino de una curiosidad tranquila. Durante estos 3 meses, había logrado construir una paz interior que me permitía enfrentar cualquier situación sin perder mi centro. Subí las escaleras hacia mi departamento con calma, y ahí,
Sentada en el suelo junto a mi puerta, con la espalda recargada contra la pared, estaba mi hija. Pero no era la Amara altiva y demandante que había dejado de ver hacía meses. Esta mujer parecía una versión agotada, vulnerable, casi irreconocible de la persona que había gritado en mi banqueta. Llevaba una blusa blanca arrugada, jeans desgastados y zapatos baratos que jamás le había visto usar. Su cabello, antes perfectamente peinado en el salón más caro de Polanco, ahora estaba recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. «Hola, mamá», me dijo cuando me vio llegar, su voz apenas un susurro. «Hola, Amara», le respondí con serenidad, sin drama, sin reproches. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Como 2 horas». No sabía si ibas a llegar. Me quedé parada frente a ella, esperando. Durante años había sido yo quien corría a resolver, quien preguntaba qué necesitaba, quien se adelantaba a ofrecer ayuda. Pero esa versión mía había muerto el día de su boda cancelada, y esta nueva Carmen esperaba a que la gente fuera clara sobre lo que quería de ella. «¿Puedo pasar?», me preguntó finalmente. Claro. Abrí la puerta y ella entró detrás de mí, mirando mi departamento como si fuera la primera vez que lo veía. Y en cierta manera lo era, porque ahora mi hogar reflejaba a la mujer que yo me había vuelto. Las paredes tenían cuadros nuevos que había comprado en el mercado de Coyoacán, cosas que me gustaban a mí, no cosas que compraba pensando en qué dirían mis visitas. Mi altar tenía flores frescas que cambiaba cada semana. Había libros nuevos apilados junto a mi sillón favorito, y mi mesa tenía un mantel bordado que había hecho en mis clases. «Te ves diferente», me dijo, observándome como si tratara de descifrar un enigma. «Me siento diferente», le respondí honestamente. Se sentó en el borde de mi sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, y por primera vez en años la vi como lo que realmente era. Una mujer de 32 años que no sabía cómo hablar con su madre sin pedirle algo. El silencio se extendió entre nosotras durante varios minutos. Yo me serví un vaso de agua y me senté en mi sillón esperando. No iba a hacer el trabajo emocional por ella. No iba a facilitarle la conversación. Si había venido era porque tenía algo que decir, y podía decirlo. «Me dejó», dijo finalmente sin levantar la vista. «¿Quién te dejó?» «Diego. Me dejó hace 2 semanas». Esperé a sentir ese impulso automático de consolarla, de preguntarle qué había pasado, de ofrecerle soluciones. Pero el impulso no llegó. En lugar de eso, solo sentí una curiosidad neutra. «¿Y cómo te sientes con eso?» «Perdida», admitió. Y por primera vez desde que era adolescente, su vulnerabilidad parecía genuina. «No sé qué hacer». «¿Qué has hecho hasta ahora?» «Nada». «Bueno, llorar mucho. Llamar a sus hermanas para que me ayuden a convencerlo de que regrese. Buscar maneras de arreglar las cosas». «¿Y funcionó?» «No. Me dijeron que no se iban a meter en nuestros problemas». «Claro. La familia que la había tratado como una princesa cuando yo pagaba las cuentas, ahora que ella no tenía nada que ofrecer, la había dejado sola con sus problemas. También fui a hablar con doña Esperanza», continuó Amara, con la voz cada vez más pequeña. «Le pedí que me ayudara a hablar con él». «¿Y qué te dijo?» «Que Diego nunca había estado realmente enamorado de mí, que se había casado conmigo porque pensaba que venía de una familia con dinero, y que cuando se dio cuenta de que todo lo pagabas tú, bueno, perdió el interés». Ahí estaba la verdad que yo había sospechado desde el principio. Diego nunca había amado a mi hija. Había amado lo que él creía que ella representaba financieramente, y cuando descubrió que detrás de los lujos no había una familia acomodada, sino una madre trabajadora que se sacrificaba, la ilusión se rompió. «¿Y cómo te sientes al saber eso?» «Humillada», susurró. «Estúpida. Usada». «¿Te recuerda algo esa sensación?» Me miró confundida. Esa sensación de ser usada, de que alguien te vea solo por lo que puedes darle, no por quién eres. ¿No te recuerda algo? Vi el momento exacto en que la realización llegó a sus ojos. Su cara se transformó, pasando de confusión a shock, de shock a algo que parecía el comienzo de comprensión. «Mamá, tú me hiciste sentir exactamente como Diego te hizo sentir a ti», dije con calma, sin rabia, sin venganza, solo con la claridad de quien ha tenido tiempo para procesar la verdad. «La diferencia es que él te usó durante 2 años. Tú me usaste durante 30. Se echó a llorar. No el llanto manipulativo que había usado durante la confrontación de la boda, sino un llanto profundo, desgarrador, de alguien que finalmente se ve a sí misma con claridad y no le gusta lo que encuentra. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, mamá. No sabía, no me daba cuenta. Amara, no llores por mí. Ya no. Llora por ti, porque acabas de descubrir que la persona que creías que eras no existe. ¿Me perdonas?»
Era la pregunta que había estado esperando durante años, pero ahora que llegaba, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo sentía una tristeza tranquila por todo el tiempo perdido. Ya te perdoné, hija. Me perdoné a mí misma por haberte permitido tratarme así, y te perdoné a ti por no saber hacerlo mejor. ¿Podemos empezar de nuevo? La miré durante largo rato. Esta mujer vulnerable que estaba sentada en mi sofá era mi hija, pero también era una extraña. No sabía quién era Amara cuando no estaba pidiendo algo, cuando no estaba manipulando, cuando no estaba actuando como si el mundo le debiera todo. No podemos empezar de nuevo, le dije finalmente, pero podemos empezar. Empezar a conocernos como las personas que somos ahora. ¿Cómo hacemos eso? Primero, aprendes a estar sola. Aprendes quién eres cuando no tienes a nadie que resuelva tus problemas. Aprendes a valorarte por lo que eres, no por lo que otros pueden darte. No sé cómo hacer eso. Yo tampoco sabía cómo ser libre hasta hace 3 meses. Se aprende. ¿Me vas a ayudar? Y ahí estaba otra vez. La petición de ayuda. El impulso automático de convertirme en su salvadora. Pero esta vez, mi respuesta fue diferente. Te voy a amar, le dije. Pero ya no te voy a rescatar. Ya no voy a ser tu empleada. Si quieres aprender a ser una persona completa, vas a tener que aprender sola, como aprendí yo. ¿Eso significa que no quieres verme? Significa que cuando vengas a visitarme, quiero que vengas porque quieres pasar tiempo conmigo, no porque necesitas algo. Significa que si me invitas a comer, quiero que sea porque valoras mi compañía, no porque esperas que yo pague la cuenta. Se quedó callada durante mucho tiempo, procesando mis palabras. ¿Y si no sé cómo hacer eso? ¿Y si no sé cómo ser tu hija sin pedirte cosas? Entonces tendrás que aprender. Como yo tuve que aprender a ser tu madre sin desaparecer en el proceso. Cuando se fue esa tarde, no me pidió dinero. No me pidió que resolviera sus problemas con Diego. No me pidió que la consolara más de lo que yo había decidido consolarla. Solo me pidió si podía volver la próxima semana. ¿Para platicar?, me dijo. Solo para platicar. Claro, le respondí. Pero trae tu propio café. Por primera vez en años, se rió. Una risa pequeña, frágil, pero genuina. Y por primera vez en años, yo también me reí con ella. No era el final feliz que había imaginado durante décadas, pero era algo mejor. Era un comienzo honesto.